controlador lógico programable, o mejor conocido por sus siglas, PLC. Mi nombre es Amairani López Jiménez y les voy a comenzar con una pequeña introducción acerca de dónde surgen los PLC. Cuando se comenzaron a utilizar los relés en el control de los procesos productivos, se comenzó a añadir lógica a la operación de la máquina, con el fin de eliminar o prevenir la carga de trabajo hacia el operador humano. Los relés permitieron establecer automáticamente una secuencia de operaciones como programar tiempos de retardo o contar las veces en las que se producía un suceso. Sin embargo, tenían sus limitaciones como un tiempo limitado de vida, esto debido a que sus partes mecánicas se desgastaban o sus conductores llegaran a quemarse o fundirse, por lo que esto provocaba averías y tendrían que ser reemplazados. Todo esto generaba un costo excesivo en instalación y mantenimiento, por lo que la existencia de ordenadores en el momento del desarrollo de los PLC fue lo que inspiró a diseñar un artefacto que como una computadora pudiese efectuar el control y ser reprogramada, pero también soportar el ambiente industrial. Los primeros controladores programables fueron desarrolladas en 1968 por una empresa de consultores de ingeniería llamada Bedford y Asociados, que luego se llamó Modicon. Uno de los involucrados en el proyecto fue Richard D. Morley, quien es considerado como el padre de los PLC. Así, el primer PLC fue construido en 1969 por encargo de General Motors Aerodramatic Division, mejor conocida como Fábrica de Transmisiones para los Vehículos de la General Motors. Este PLC fue diseñado como un sistema de control con un computador dedicado para controlar una parte de la cadena de la producción y sustituir los sistemas de cableado que usaban hasta la fecha. Estos resultaban difíciles de modificar cada vez que se requerían cambios en la producción. Algunas de las especificaciones que ya debían cumplir estos equipos eran las siguientes. Tenían que ser flexibles, esos aparatos debían ser capaces de adaptarse a una gran variedad de situaciones, incluso reutilizarse para otras máquinas. Un estado sólido. Los nuevos equipos debían ser fabricados utilizando componentes electrónicos. En cuanto al ambiente, debían soportar cualquier ambiente industrial. Tenían que ser sencillos, tanto la programación como el mantenimiento y la instalación debían estar a cargo del personal de la industria. Y tenían que ser lógicos. Las funciones que debían gobernar eran de tipo on-off, que significa todo o nada. Hablemos también con estos controladores, ya era posible ejercer algunas funciones como programar el desarrollo de aplicaciones para su uso en ambientes industriales, cambiar la lógica de control sin tener que cambiar la conexión de cableado y diagnosticar y reparar fácilmente los problemas detectados. Ahora sí, nos vamos a la definición de un PLC. También conocido como controlador lógico programable o autómata programable, son dispositivos electrónicos que permiten programar una lógica para controlar todo tipo de máquinas y procesos industriales. Estos dispositivos electrónicos, debido a su facilidad de programación, han terminado por ser clave en la modernización de las empresas. Algunas ventajas de estos dispositivos son la gran cantidad de entradas y salidas que pueden gestionar, es también la durabilidad y capacidad de funcionamiento en entornos agresivos para la electrónica. También cuentan con un ahorro de costos en los mantenimientos y permiten un aumento significativo en la vida útil de las máquinas y los equipos asociados. Por otro lado, la evolución de los lenguajes de programación han experimentado cambios importantes que han permitido desarrollar lenguajes cada vez más sencillos, lo que supone un ahorro de tiempo de formación para los técnicos. Y por último, otro punto a favor de los PLC en su
uso industrial moderno que es el Internet, ya que permite monitorear el funcionamiento desde cualquier ordenador en múltiples ubicaciones, tanto dentro o fuera de una fábrica. Mi nombre es Karina Sánchez. Yo les voy a platicar sobre la estructura básica de un PLC. La estructura básica de un PLC consiste de 5 componentes principales. Uno de ellos es la fuente de alimentación. Esta adapta la tensión de la red a la del funcionamiento de los circuitos electrónicos que están internos al PLC. Lo convierte de corriente alterna a corriente continua. De ahí nos vamos con la CPU, que es la unidad central de procesamiento. Es en donde se encuentra el procesador, que es encargado de la ejecución de las tareas contenidas en el programa. La CPU activa las salidas, que son los actuadores. De ahí nos vamos con los módulos de entradas. Pueden ser digitales y pueden ser analógicos. Estas adaptan y codifican las señales procedentes de los sensores, de forma que sean comprendidas por la CPU. También protegen eléctricamente al PLC. De ahí nos vamos con los módulos de salidas. También pueden ser digitales y analógicos. Estas decodifican las señales de la CPU y las convierte en una señal de campo para controlar los dispositivos externos, que son los actuadores y los preactuadores. Nos vamos con los módulos de comunicación. Son las interfaces que permiten la comunicación con otros PLC y dispositivos periféricos. Son los módulos de programación o computadoras. Hola, mi nombre es Jared Montero Jiménez y hoy les voy a hablar sobre el tema 6.2, principios de funcionamiento de los PLCs. Los controladores lógicos programables o PLCs, como hemos visto, han revolucionado las industrias al hacer los procesos de control mucho más flexibles y eficientes. Aunque su uso comenzó en el sector industrial, también podemos encontrar PLCs en el hogar, en los hospitales o en cualquier otro sector en el cual se busca una automatización de algún sistema. Inicialmente se empezaron llamando PCs, que significa control programable, que luego fue cambiado a PLCs para evitar confusiones con las computadoras programables que se abreviaban de la misma forma. En Europa también se les conoce como autómatas programables. Bueno, un PLC es en esencia un sistema de control automático industrial que funciona siguiendo una secuencia de instrucciones lógicas almacenadas en su memoria. En el siguiente diagrama se muestra el funcionamiento del PLC, que ya sea que empiece desde el proceso o desde el mismo PLC. Por un ejemplo sería en el proceso, ya sea que la temperatura de un motor sube y se necesita regular, eso lo va a detectar un sensor, el cual le manda esa información al PLC. Y desde aquí, con una secuencia programada, se busca de que los actuadores hagan que el motor ya sea que baje su velocidad y así poder hacer que la temperatura baje. Y ese es el funcionamiento del PLC. Funciona en bucle entre el lenguaje de texto ya programado y el proceso en el cual se busca la automatización. Mi nombre es Javier Vázquez Márquez. A mí me toca explicar lo que es funciones de un PLC o control lógico programable. Para empezar, un controlador lógico programable se basa en 3 principios o en 3 funcionamientos, que sería más que nada como tipos de bloques. Esto se basa en que los PLC reciben una señal, ya sea de sensores o de otro tipo. También pasan a un segundo bloque, que es lo de que tienen que procesar lo que está pasando y al final reciben una señal. Y en esto se basa en algunos puntos. En el primer punto se encuentra la recolección de datos de la fuente de entrada a través del digital y analógica. En esto se basan dos tipos, como dice el digital, que es más que nada la información binaria, y en la información binaria se trata de programación e informática, en donde solo aparece 0 y 1, ya sea que en una información en 0 nos muestre el control que ya sea que está apagado, está desactivado, bajo nivel o una luz roja. En el número binario, que es el 1, nos puede dar una señal de activado, encendido, nivel alto o una luz verde. Y en las señales variables, que se trata de los analógicos, esto
Esto puede permitir un rango más amplio, ya que se trata de que los niveles o números que están pasando dentro de ello van hacia abajo o hacia arriba. El siguiente punto se trata de tomar decisiones en base a criterios preprogramados. Pero en la palabra preprogramado cabe recalcar que significa que es algo que está planificado con anticipación, es decir, algo que ya está hecho pero que simplemente necesita el tiempo para poder ejecutarse. En este caso, son instrucciones definidas. Aquí es donde aparecen los famosos diagramas. El primer diagrama es el diagrama de escalera, que son líneas horizontales que hacen la separación de bloques o de simbologías. Y el segundo diagrama es el diagrama de bloques, que esto se trata de simbologías que van de manera horizontal, uno tras otro, conectados de maneras con flecha. Y esto sirve para que los PLC tengan un funcionamiento más amplio y de manera más cómoda, ya que estos tratan de recibir señales. Y una vez recibidas estas señales, intentan procesarlo de lo que los sensores les están mandando, para que al final tengan una toma de decisiones. Es como un ejemplo de las bombas y de los sensores para llenar un tinaco, que los sensores mandan una señal al PLC para que estos retomen esa información, lo procesen y mandan una activación o una tarea a los que son los interruptores, para que estos interruptores al final hagan el trabajo de que la bomba actúe. El otro punto es almacenar datos en la memoria. En almacenar datos en la memoria se encuentran varios tipos. La primera memoria, que es la RAM, o más conocido como memoria de acceso aleatorio. En la memoria RAM se trata de recopilar información, pero de manera temporal. Esto quiere decir que va a estar recopilando información de todo lo que se está trabajando, pero siempre y cuando el PLC esté en funcionamiento. Una vez que el PLC se desactive o se apague, todo lo que estaba guardando la memoria RAM de todas las aplicaciones que estaba haciendo en uno solo, se desaparecerá. En cambio, en la memoria ROM, que es memoria de una sola lectura, esto recopilará información, pero de tal manera que lo guardará de manera permanente. Es decir, que aún así el PLC se apague, esto no perderá nada, ya que seguirá guardando, al menos que el PLC sea reseteado de manera manual. Y el último es almacenamiento de programa, que esto se trata de almacenamientos de códigos de programación que se necesitan para funcionar. El siguiente punto se trata de ciclos de tiempo. En los ciclos de tiempo tenemos lo que son dos tipos, los temporizadores. En los temporizadores son bloques de condición para marcar un antes y un después, es decir, para generar señales de lo que está sucediendo a lo que va a pasar. Y ahí es donde entra lo que es el otro punto, la marca de ciclo. En la marca de ciclo es como en los digitales, que marca de una forma binaria, ya sea de 0 a 1, que pase de un desactivado a un activado. En el otro punto nos encontramos con realizar cálculos matemáticos, porque sí, en los PLC es necesario realizar diferentes tipos de cálculos, como son los básicos, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y esto nos sirve para poder variar la velocidad de los PLC, para poder monitorear los PLC y hacer los ajustes previos, para que así tenga un mejor funcionamiento. El otro es actuaciones sobre dispositivos externos mediante salidas analógicas y digitales. Y una vez más, los dos tipos de sistemas, digitales y analógicos, son los que se encargan de variar o de frecuenciar lo que está pasando, ya sea que abran o cierran válvulas, la entrada de voltaje, la entrada de corriente o las luces de lo que está pasando. Y el último punto se trata de comunicaciones de sistemas externos. Si recordamos en exposiciones anteriores o en unidades anteriores, vimos lo que eran los protocolos de comunicación, que estaban presentes aplicaciones como Profinet, Ethernet, Modbus, entre otros. Y esto nos servía para que los PLC tuvieran una variación de velocidad, ya sea dependiendo de la distancia, qué tan corta o qué tan larga sea. Y eso nos permitiría tener lo que es la comunicación serial. Y si recordamos, esa palabra importante de la comunicación serial era la transferencia de datos de bit a bit por un canal de comunicación. Y esto nos serviría para que no hubiera transferencia de datos o
algún tráfico de redes entre estos PLC, ya sea manejada de manera Wi-Fi, de manera satelital, y es así como estas funciones nos servirían para que los PLC tengan buen funcionamiento. Hola, mi nombre es Carlos David Pérez Orozco y yo les hablaré acerca de los principios de funcionamiento de un PLC. Un PLC funciona en forma de ciclo. El primer paso es que cada ciclo comienza con un trabajo interno de mantenimiento del PLC, como el control de memoria, el diagnóstico y etcétera, entre otras circunstancias que tiene ahí. Esta parte del ciclo se ejecuta muy rápidamente, de modo de que el usuario no percibe nada de lo que está pasando dentro del PLC. Después de ese proceso, el siguiente paso es la actualización de las entradas que tienen. Las condiciones de la entrada de los módulos de señal se leen y se convierten en señales binarias o digitales. Estas señales se envían a la CPU y se guardan en los datos de la memoria que tiene el PLC. Después de este paso, pasa que el CPU ejecuta el programa de usuario, el cual se ha sido cargado desde antes, secuencialmente en la memoria. Es decir, que en el PLC tenemos una CPU y el CPU ya está programado por el usuario desde antes de que entren las señales, y en la CPU lo que recibe son las señales y los transforma de acuerdo a lo que el usuario haya programado dentro de la memoria. Durante la ejecución del programa se generan nuevas señales de salida que serán enviadas en el siguiente paso. El último paso es en la que se actualizan las señales y se van a la salida. Tras la ejecución de la última parte, las señales de salida se envían al SMS que tiene la memoria, que tiene el PLC, la salida desde los puntos de la memoria. Estas señales son entonces convertidas en las señales apropiadas para los actuadores, y al final de cada ciclo el PLC comienza de nuevo y así secuencialmente. A este proceso se le conoce como scan o escaneo. Es muy importante el tiempo de que la CPU realiza el escaneo, ya que define la capacidad del proceso para controlar los sistemas. Una vez conectado a la fuente de energía eléctrica, un PLC tiene básicamente dos modos de funcionamiento, que es el stop y el run. El modo stop es el modo en que no se ejecuta ninguna acción, y el modo run es que el programa de control se ejecuta en forma cíclica y no se detiene hasta que se pasa al modo stop o se desconecta de la fuente de energía. Respecto al tiempo de reacción entre un determinado evento, se debe mencionar que este dependerá del tipo de ejecución de un ciclo del programa aplicado. De ese modo se define el tiempo de reacción como aquel desde el momento de la ocurrencia del evento hasta la correspondencia de la señal en el control de salida del PLC. Ahora, a continuación, les voy a mostrar una imagen del tiempo de respuesta de los PLC y las multitareas. Bueno, el tiempo de respuesta es el tiempo de reacción de un PLC que depende de la duración del ciclo de exploración. El ciclo de exploración abarca desde la lectura de entrada, donde empieza la información mandada por los sensores, pasa por el código de control del programa del PLC y pasa por los ajustes de salida del PLC, o sea, a los actuadores, pero todavía sigue hasta otras actividades, ya sea como el monitoreo de esas informaciones que se mandaron en la entrada. El tiempo de respuesta es un poco más corto, ya que solo abarca desde la lectura de entrada, pasa por el código de control y termina hasta el ajuste o la salida del PLC. Los PLC modernos pueden trabajar en modo multitarea, controlan más de una tarea al mismo tiempo. Los CPUs trabajan tan rápido que parece que ejecutan tareas simultáneamente. Ahora continuamos con el tema 6.3. Les vamos a hablar sobre los tipos de PLC. Comenzamos con el PLC Nano. El PLC Nano, también conocido como
para proyectos donde el espacio y el presupuesto son factores limitantes. La estructura básica, le vamos a platicar sobre cada función de cada parte o cada componente de este dispositivo. Tenemos el CPU, que es el cerebro del PLC. Este es el responsable de ejecutar el programa de control almacenado en la memoria. Tenemos la memoria, almacena el programa de control que define cómo el PLC debe operar. Tenemos las interfaces de entrada y salida, que son los puntos de conexión entre el PLC y los dispositivos externos, que incluyen ascensores, actuadores, etc. Y la fuente de alimentación, que es la encargada de suministrar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del PLC y sus componentes. Continuamos con el funcionamiento del PLC. ¿Cómo funciona? Bueno, un PLC nano opera de manera similar a otros PLCs, pero con un tamaño más pequeño y capacidades reducidas. Este dispositivo funciona de la siguiente manera. El PLC recibe información al entorno a través de sensores, interruptores o botones que detectan el estado de la máquina o proceso. El CPU del PLC ejecuta un programa previamente cargado que define la lógica de control. Basándose en la lógica del programa, el PLC activa salidas como relés, válvulas o motores para controlar el proceso o la máquina. Estos dispositivos los podemos encontrar en las siguientes aplicaciones, como por ejemplo máquinas y equipos pequeños. Algunos ejemplos son control de sistemas automatizados, como por ejemplo cintas transportadoras o máquinas de embalaje. En la automatización doméstica los podemos encontrar en centros de iluminación, sistemas de riego o sistemas de seguridad. Y en el control de procesos menores lo podemos encontrar en control de temperatura, presión o flujo. El siguiente PLC que tenemos, hablaremos sobre el PLC compacto. Estos PLC tienen incorporada la fuente de alimentación, su CPU y los módulos de entrada y salida en un solo módulo principal y permiten manejar desde pocas entradas y salidas alrededor de 500. Su tamaño es superior a los PLC tipo nano y soportan una gran variedad de módulos especiales, tales como entradas y salidas análogas, módulos de contadores rápidos, módulos de comunicación, interfaces de operación y expansiones de entrada y salida. El funcionamiento de este dispositivo funciona siguiendo un ciclo continuo de 3 principales pasos, que son, el primero sería la entrada de lectura, que el PLC recibe señales de dispositivos de campo, como sensores, interruptores, botones, etcétera, a través de sus entradas. El paso número 2 sería el procesamiento del programa. La CPU del PLC ejecuta el programa de control almacenado en su memoria. Este programa, escrito en un lenguaje de programación específico, como lógica de escalera o bloques de funciones, define las acciones a realizar en función de las señales de entrada. Y el paso número 3 consiste en la activación de salidas. El PLC envía señales a los dispositivos de salida como motores, válvulas, relés, etc., para activar o desactivar acciones según el programa ejecutado. Estos dispositivos los podemos encontrar en aplicaciones como sistemas de iluminación y climatización y en el control de procesos como llenado, sellado y etiquetado. Otro tipo de PLC es el PLC modular. Es un tipo de PLC que se compone de diferentes módulos independientes que se ensamblan juntos de un rack o un chasis. Este diseño permite personalizar y escalar el sistema de automatización según las necesidades de la aplicación. A diferencia del PLC compacto,
función principal es automatizar procesos industriales, esto mediante la recolección de datos de entrada, procesamiento de lógica programada y activación de salidas. ¿Cómo funciona? El PLC modular funciona mediante entradas que reciben las señales desde los sensores, los botones o los interruptores, mediante el procesamiento, que es la CPU, que ejecuta el programa lógico, que normalmente este PLC funciona con el lenguaje ladder, que es el de escalera. En sus salidas, esta envía señales ya sea a los motores, a las luces o a las válvulas. Esto para controlar el proceso que esté ejecutando. Módulos adicionales. Esto permite la comunicación ya sea con otros dispositivos o expandir el sistema. Entre sus características, pues es la arquitectura expandible, que es mediante módulos intercambiables, módulos CPU separado, módulos de entradas y salidas digitales y analógicos, soporte para redes de comunicación industriales, ya sea con Profibus, Modbus o Ethernet. Tiene fácil mantenimiento y actualización y tiene grandes capacidades en sus sistemas. Entre sus ventajas está la escalabilidad. Esta se puede ampliar según se necesiten más entradas o salidas en sus funciones. Tiene mucha flexibilidad. Se adapta fácilmente a distintos tipos de procesos. Su mantenimiento es muy sencillo. Es posible reemplazar módulos defectuosos sin parar todo el sistema. Tiene alta capacidad. Es muy apto para procesos complejos y de gran escala. Su personalización: solo se instalan los módulos necesarios para la aplicación. Entre sus desventajas, tiene mayor costo inicial, pues es más caro que el PLC compacto, requiere espacio físico ya que necesita un bastidor y un gabinete más grande. Tiene mayor complejidad de instalación ya que necesita configuración y cableado más elaborado. En sus aplicaciones, los PLC modulares son muy ideales para sistemas grandes o medianos, esos en los que requiere más flexibilidad y expansión. Se aplican en la automatización industrial, en las plantas de tratamiento de agua y energía, sistemas de transporte y logística, automatización de edificios, sistemas de control de procesos y maquinaria compleja. Le voy a hablar ahora de lo que es PLC con panel operador y controlador lógico programable. En esto se trata de dispositivos que combinan dos elementos clave, que se trata de automatización industrial en una sola unidad, que es la combinación de los controladores lógicos programables, que se abrevia PLC, y la interfaz hombre-máquina, o conocido como HMI. Ahora, ¿cómo es esto integrado en un solo dispositivo? Cuando el HMI incorpora de manera internamente a un PLC, se denomina PLC con panel de control integrado, o HMI PLC integrado. Este dispositivo se unifica las funciones de control y supervisión en una sola pieza, que es el hardware, reduciendo el cableado, ahorrando espacio y simplificando la implementación. Todo esto para que sea de manera más autónoma y más eficiente en las industrias. Basándose ahora en las características. En las características tenemos lo que es el control y la automatización. Un PLC o los controladores lógicos son dispositivos electrónicos que nos ayudarán a utilizar para la automatización para procesos industriales. Eso es lo que significa control y automatización. En el otro punto se encuentra lo que es el panel operador, HMI, es decir, el operador interactúa con las interfaces visuales que se puede visualizar durante el PLC, es decir, el operador puede ver lo que está sucediendo con el PLC mediante pequeñas pantallas o mediante otras características que se pueden funcionar. La comunicación es muy importante, ya que el PLC y el panel de control van a operar de manera comunicada, ya que, como les digo, el operador con el PLC tendrá que intercambiar información para ver qué es lo que realmente está sucediendo en las maquinarias o en
diferencial entre estos. Otro punto es software integrados. Muchos PLC como panel operador ofrecen software integrado que permiten programar tanto la lógica de control como el diseño de la interfaz, por lo que diferentes tipos de programas de software son importantes para que estos sean de manera programable. Pero en los PLC de software es importante que cada PLC tenga un tipo de software, ya que dependerá del fabricante que lo pida. En ventajas, usar estos tipos de PLC se requiere que ocupen menos componentes físicos y menor cableado, y así tener una estructura más eficiente y más limpia, por lo que hay menos gastos y hay ahorros en las industrias. Instalación compacta y limpia, comunicación interna eficiente, frecuentemente con conexiones, como quiere decir los protocolos de comunicación, ya sea Ethernet o Modbus, que son las aplicaciones más comunes y más eficientes para estos. También son ideales para pequeñas, medianas, donde los espacios y las utilidades son importantes, ya que en las industrias no sabemos cuándo no hay tanto espacio, por lo que esto significa algo más ahorrativo para nosotros. También tenemos mayor flexibilidad en que se pueden realizar ajustes y cambios en la lógica de los PLC, aunque en limitaciones tenemos que hay menor estabilidad y flexibilidad, ya que en comparaciones con sistemas PLC y HMI van de manera un poco más separada, y si un dispositivo falla se pierde tanto la funcionalidad de control como la interfaz del usuario. Quiere decir que si uno falla, el otro también, ya que van tomadas de la mano. Y ahora, ¿cómo funcionan juntos? Entonces, el PLC es donde reciben señales como sensores, ejecuta lógicas definidas y controla a los actuadores como un bloque que tiene que recibir, tiene que procesar y tiene que mandar una tarea para que estos actúen. Y ahora, en los HMI muestran el estado del proceso, permiten al operador interactuar con variables, iniciar o parar funciones y visualizar alarmas en tiempos reales, por lo que esto de manera juntada puede que ambas funciones estén integradas. El intercambio de datos es interno, mejorando así la respuesta, usabilidad y el mantenimiento. Ahora, también les hablaré de otro tipo de PLC, pero ahora se trata de ordenadores industriales o conocidos como PC industriales. Un ordenador industrial es especialmente diseñado para operar de forma fiable en entornos industriales, ya sea que son exigentes, ya que pues estamos hablando de fábricas. Estos se trabajan de manera más rudo, si hablamos de esa manera, ya que necesitan resistir altas temperaturas, vibraciones, humedad, polvo e interferencias eléctricas. Y estas computadoras suelen ser compatibles con aplicaciones que requieren un excelente rendimiento de proceso, ya que estamos hablando de diferentes tipos de máquinas o diferentes tipos de herramientas que se ocupan en la industria. Como funciones de entrada y salida, pueden utilizarse para adquisición y control de datos, la creación de redes y operaciones informáticas más complejas en la fabricación, como automoción e incluso en las industrias farmacéuticas. Otros tipos de PLC pueden ser los de tipo ranura y los de tipo software. A continuación les diré acerca del tipo de PLC tipo ranura. Se trata de una tarjeta especial que posee todas las funciones de cualquier CPU o de un PLC normal. Se sitúa en el slot, que es una ranura vacía dentro de la placa base que tiene el PLC. Permite intercambiar directamente la información entre la aplicación HMI del PC que existe y entre otras aplicaciones que tiene el software. La ranura de la tarjeta de PLC tiene por lo menos un canal de comunicación para conectar con el bus de campo, que es para conectar entradas y salidas remotas o con otros dispositivos. Algunas de las características principales que tiene un PLC de ranura es su tamaño compacto, ocupa menos espacio que un PLC de tipo modular o tradicional, lo que los hace ideales en las aplicaciones donde el espacio es limitado. Otro tipo de característica que tiene es la expansión funcional que tiene.
que permite agregar nuevas funciones o capacidades de un sistema PLC existentes o simplemente insertando la tarjeta en una ranura vacía. Otro sería la flexibilidad que tiene. Ofrece una forma flexible de adaptar el sistema PLC a las necesidades específicas de la aplicación. También podemos ver dentro de sus características principales la comunicación que tiene, que es muy simplificada. Al decir esto decimos que facilita la comunicación entre el controlador y el CPU principal, así como otros módulos y dispositivos. También la fuente de alimentación es propia. Algunos modelos pueden incluir una fuente de alimentación incorporada, lo que simplifica mucho la instalación. También podemos ver los tipos de PLC, que son los que tienen tarjeta. Estos son PLC que se conectan a través de una ranura en una rack o chasis, como les dije al inicio, que va de la base del PLC, como los de la serie Siemens S7300 o AM Bradley Control Logic. El PLC de expansión se utiliza para agregar módulos de entrada, salida o funciones específicas o un sistema PLC existente. El PLC con ordenador industrial son de algunos fabricantes como el que lo ofrecen como PLC, que combinan la funcionalidad de un PLC con la de un ordenador industrial, lo que permite ejecutar aplicaciones complejas y sistemas operativos más potentes. En resumen, un PLC de tipo ranura es una solución compacta y flexible para ampliar la funcionalidad de un sistema de PLC y ofrece un sinfín de características como comunicación simplificadas, fuentes de alimentación propia y la capacidad de adaptarse a diversas aplicaciones industriales. Otro tipo, como nos dije al inicio, que igual existen los tipos de PLC de tipo software, que el tipo software es un PLC que se trata de un PLC virtual que trabaja en un ordenador personal para controlar las máquinas o procesos. Se utilizan puertos de comunicación del PLC, o también se ocupan tarjetas especiales del tipo del bus de sistemas que tienen. La desventaja del PLC de este tipo es que es la falta de memoria individual para guardar los datos y la pérdida de los suministros de potencia. Además, existe cierto riesgo que al cambiar el OS del PLC no sea compatible con el nuevo sistema que... El siguiente tipo de PLC es el maestro esclavo. Es un esquema de comunicación muy común en las industrias, especialmente en redes de PLC y sistemas SCADA o DCS. Los equipos maestros controlan solo la comunicación y los esclavos son los que responden si el maestro se los indica. Eso garantiza un control centralizado y eficiente. El funcionamiento se basa en transacciones, que es el proceso de la comunicación entre el maestro y los esclavos. El maestro envía instrucciones o solicitudes a los diferentes tipos de PLCs que están en el proceso. Y el esclavo, que en este caso también son otros PLC, son los que responden si son el destinatario de la información o la solicitud que manda el maestro. Este progreso asegura un orden en la red de datos. Como vemos en la imagen, la estructura maestro-esclavo es donde el controlador maestro es el que organiza todo y es el que puede ser, en este caso, un PLC, como se ve en la imagen, un PLC avanzado que tiene como el mismo nombre PLC maestro, que puede controlar más de 10 procesos al mismo tiempo, o también puede ser una computadora. Ventajas de este sistema es la organización clara de la comunicación, el control centralizado, esto evita también colisiones en la red y es muy útil en procesos
Como vemos en la imagen, esta es una estructura de tipo maestro-esclavo, donde el controlador maestro es el que organiza todo. Este puede ser, en ese caso como en la imagen, puede ser un PLC avanzado, que lleva por nombre también PLC maestro, que puede organizar a más de 10 procesos al mismo tiempo, pero también puede ser una computadora. Y este se encarga de dar instrucciones, ajustar parámetros, supervisar el trabajo de los demás controladores, que se le llama esclavos. Los esclavos son en sí otros PLCs que realizan tareas específicas, como ya sea el control de sensores, motores, paneles o incluso leer códigos de barra. Todo esto está conectado en diferentes redes de trabajo que ayudan a dividir el sistema en partes más organizadas. Continuamos con el tema 6.4, que se trata de los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas, como las computadoras. Este lenguaje permite al usuario ingresar un programa de control en la memoria del PLC usando una sintaxis establecida. Este está conformado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Estos lenguajes pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. De igual manera, un lenguaje de programación permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos. Estos lenguajes de programación para los PLC son de dos tipos. Tenemos los gráficos y los escritos. Cuando hablamos de los gráficos, a estos se les considera de alto nivel. Admiten estructurar el programa por medio de símbolos gráficos que son similares a los que se utilizan para los sistemas de automatización. Y cuando hablamos de los escritos, estos son considerados de bajo nivel. Son listados de sentencias que describen las funciones a ejecutar. En los lenguajes gráficos o visuales, también llamados, podemos encontrar diagramas de tipo escalera con las iniciales LAD, un lenguaje de diagrama de relés. También contamos con los diagramas de bloques de funciones con las siglas FBD, que son un diagrama de bloques secuenciales, y también el diagrama de funciones secuenciales con las siglas SFC, un lenguaje de bloques de funciones secuenciales. Los lenguajes escritos o textuales están conformados por listas de instrucciones de las siglas IL o STL, que es un lenguaje de tipo ensamblador con uso de acumuladores. También contamos con el de texto estructurado con las siglas ST, es un lenguaje similar al C y sobre todo al Pascal. Es obvio que en la gran diversidad de lenguajes de programación de lugar a cada fabricante tenga su propia presentación, cada quien tiene su diseño estructurado, y pues a continuación se expondrán las características y funciones más básicas de estos tipos de lenguajes. Dentro de los lenguajes de programación encontramos los diagramas de contactos o escalera. Un diagrama de contactos también es conocido como diagrama de escalera o lenguaje LED. Es un lenguaje de programación gráfico utilizado principalmente para la programación de controladores lógicos programables, o también conocidos por sus siglas PLC. Se llama escalera porque su estructura visual se asemeja a una escalera con rieles verticales que representan la fuente de alimentación y peldaños horizontales que representan los circuitos de control. El diagrama de escalera utiliza símbolos para representar componentes eléctricos, y como pueden ser los interruptores, las bobinas, los relés, los temporizadores, entre otras muchas cosas más, que dado a los relés que tiene es el origen de la lógica que tiene, donde los contactos de los relés se usaban para controlar otros dispositivos. Su estructura de este diagrama
puede ser positivo y negativo, y los peldaños representan los circuitos de control donde se conectan los símbolos de los componentes. Uno de esos componentes puede ser los contactos, que simula pulsadores o sensores, como pueden ser normalmente abiertos, que conocemos que es NA, o normalmente cerrados, que por sus siglas NC. Uno de sus contactos puede estar abiertos o cerrados para pasar la energía, y también encontramos las bobinas y las salidas dentro de esto. Estas bobinas y salidas representan el dispositivo que se activa, como un motor, una lámpara, una válvula, entre otras muchas cosas más. La ventaja de usar este tipo de diagrama es que es muy intuitivo. Al decir esto decimos que es muy fácil de usar para los técnicos que están familiarizados en la lógica de los relés. Y al igual que una de sus ventajas es que ya es estandarizado, que ya es un diagrama estándar que se utiliza con la norma internacional IEC, y también que podemos obtener que es un diagrama muy versátil que se puede utilizar para representar una variedad de lógicas de control. También dentro de sus usos encontramos que se pueden utilizar para la automatización en la industria, también en el control de procesos, al igual que en la secuencia de operaciones dentro de una fábrica o algún procedimiento. Uno de los ejemplos que tenemos para este diagrama es en el encendido y apagado de un motor, al igual que en el control de un sistema de riego, en la automatización de una línea de producción dentro de una empresa, una ensambladora. En resumen, podemos decir de que un diagrama de escalera es una herramienta visual poderosa para la programación de los PLC. Facilita mucho la representación y el control de sistemas lógicos complejos en las industrias, en entornos industriales. Otro tipo de lenguaje de programación es el diagrama de bloques de funciones. Esto se refiere a que es un lenguaje de programación gráfico que tiene funciones para generar mediante líneas y bloques las variables de un formato más gráfico. El programador puede crear los programas rápidamente, ya que solo se trata de ir arrastrando, soltando y vinculando los diferentes tipos de bloques que tienen sus funciones con las líneas o variables para que esto nos permita dividir un programa en partes pequeñas y manejables, y así facilitando la compresión, el mantenimiento y la reutilización de códigos. Porque sí, en este tipo de programa nos da la facilidad o una menor tarea de poder reciclar códigos que se estén manejando. Además, los bloques de funciones pueden tener parámetros tanto como de entrada como de salida, lo que nos hace versátil para realizar diversas tareas dentro de un programa. Aquí encontramos diferentes tipos de bloques, que empezamos con el bloque A. Esto se refiere a que si hay un valor verdadero, que en este caso es el 1, las entradas también serán verdaderas, es decir, que va de 1 a 1. De lo contrario, si uno se revuelve, la salida será falsa. Un ejemplo es que una luz se encienda si solo ambas son de la misma línea. El otro son los bloques SOR, o pronunciado X o R, que estos devuelven un valor verdadero, que es el 1, y que en una de sus entradas es verdadera y el otro es falso. Esto maneja 1 y 0. Y el último es la frecuencia NAT, que se refiere el OR, que se refiere a funciones que devuelven valores verdaderos si al menos una de sus entradas es verdadera. Ahora presentamos sus características. En este caso es la representación gráfica. En estas funciones utiliza una interfaz visual basada en bloques y líneas de conexión, lo que facilita la compresión y el diseño de sistemas complejos. El otro son los bloques funcionales. Estos bloques representan una función específica, es decir, que del lado izquierdo tendrán las entradas y del lado derecho irán las salidas. Y así también están los flujos
de datos. En los flujos de datos son las líneas que conectan las salidas de un bloque con las entradas de otro, que va secuencialmente. Y el último es la reutilización de código, ya que los bloques funcionales, como les dije al principio, pueden ir reutilizando diferentes partes del programa para que facilite la creación y el mantenimiento del código. Y esto nos da ciertas ventajas, que una de ellas es la facilidad de compresión. La representación gráfica de estos tipos nos sirve para tener una representación más fácil, más visual y de manera que lo podemos interpretar de manera muy sencilla. En el desarrollo rápido, la estructura visual permite un desarrollo que nos ayude a una rápida comparación de los programas, a ciertos programas textuales. Y el mantenimiento simplificado nos ayuda a ser más visual, a tener más apoyo, interpretar de manera más rápido, para que los códigos tengan mejor mantenimiento y se nos haga más fácil, para ir identificando el flujo de datos y las funciones que de estas se involucren. También contamos con el diagrama de funciones secuenciales. Este lenguaje de programación consiste en un método gráfico de modelado y descripción de sistemas de automatismos secuenciales. Se trata de programas que están bien estructurados y cuyos elementos básicos son las etapas, las acciones y las transiciones. El funcionamiento de este programa consta de una serie de etapas representadas por cajas rectangulares que se encuentran conectadas entre sí por líneas verticales. Así, cada etapa representa un estado en particular del sistema y cada línea vertical a una transición. Estas transiciones están asociadas a una condición falso-verdadero, dando paso así a la desactivación de la etapa que la precede y a la activación de la posterior. Este lenguaje de programación gráfico lo podemos encontrar en los cambios de luces de un semáforo, las cuales se van ejecutando de manera secuencial. Otro tipo de lenguaje es el lenguaje de lista de instrucciones. Es un lenguaje de bajo nivel textual y es similar al ensamblador, en el que las instrucciones se escriben línea por línea. Cada línea contiene una operación, ya sea como cargar, comparar o almacenar, entre otros, y operandos como direcciones de entradas, salidas y registros constantes. Su funcionamiento es que las instrucciones se ejecutan de forma secuencial de arriba hacia abajo. Utiliza mnemónicos para representar operaciones lógicas, aritméticas, de control y movimiento de datos. Trabaja con una pila stack o acumulador para almacenar resultados temporales. Una de sus instrucciones comunes de los lenguajes, de este tipo de lenguaje, su instrucción es LD, que significa cargar, en inglés load, AND, que es AND lógico, OR, que es OR lógico, NOT, que es negación, ST, que es store, que significa almacenar, ADD, que es sumar, sub, restar, mul, multiplicar, dividir, JMP es un salto incondicional, JMPC un salto condicional, JMPC es un salto condicional, retorno de subrutina y call, que significa llamada de subrutina. Las ventajas de este tipo de lenguaje es que es rápido de ejecutar, es muy eficiente para el PLC, es muy ideal para tareas matemáticas y operaciones repetitivas. Ocupa poca memoria, es muy buena para usuarios con experiencias en lenguajes tipo ensamblador. Una de sus desventajas es que es difícil de entender para principiantes, es poco visual, tiene menor legibilidad en programas complejos y está siendo reemplazado con muchos entornos por lenguajes más visuales como el Ladder, que es el de escalera, o el texto estructurado. Por último, tenemos el lenguaje de texto estructurado, o por sus siglas ST. Este es un lenguaje de programación textual utilizado en sistemas de automatización industrial, especialmente en controladores lógicos programables, o sea, los PLCs. Su diseño está inspirado en lenguajes de alto nivel
como Pascal, BASIC y C. Eso hace de que sea de los más usados actualmente y que sea muy versátil para implementar tareas complejas mediante programación estructurada. Sus características principales son de que utiliza una estructura de control como condicionales, ya sea if, then, else o case, o también en bucle, por ejemplo, lo que es las líneas de texto donde llevan el for, el while, el repeat o el until. Además, soporta operaciones booleanas, por ejemplo, como el and, el or, etc. Y una variedad de datos específicos, tales como fechas y horas. Sus aplicaciones típicas son, por ejemplo, la manipulación de datos y cálculos matemáticos avanzados, implementación de lógica difusa, inteligencia artificial y toma de decisiones. Las ventajas que nos da este tipo de programación es la legibilidad de su estructura, ya que es muy clara y modular, facilitando el mantenimiento. Otra ventaja que nos da es su potencia, ideal para algoritmos complejos que requieren interacciones o condiciones unidadas. También otra ventaja es la integración compatible con otros lenguajes del PLC, ya sea como el LAD o diagrama de escalera o el FBD, que es diagrama de bloques. Continuamos con el tema 6.5, que se trata de instrucciones tipo relevador, temporizadores y contadores. Yo les explicaré sobre las instrucciones de tipo de relé. Estas instrucciones se utilizan para monitorear y o controlar bits en un archivo de datos o archivo de función, tales como bits de entrada o bits de palabra de control del temporizador. Estas instrucciones efectúan operaciones en un solo bit de datos. Durante la operación, el procesador puede establecer o restablecer el bit. También se puede direccionar un bit cuantas veces lo requiere el programa. Cuando se emplean relevadores de circuitos tradicionales, se buscan dos objetivos. El primero es ampliar las capacidades de conexión de un dispositivo, que podría ser un contactor, agregándole contactos auxiliares. Y el segundo sería memorizar una determinada operación en una fase del proceso. La organización de los mencionados relés auxiliares en los PLC está en forma de bit y byte en un lugar de la memoria total. El uso de estas memorias puede ser restringido por su importancia en el PLC. Continuamos con las instrucciones del temporizador. En los PLCs es posible encontrar una variedad de temporizadores o timers que pueden funcionar como si fueran eléctricos o electrónicos. Los más comunes son los eléctricos, que se pueden clasificar en retardo de la conexión, en retardo de la desconexión. La función del temporizador permite ejecutar con un retardo de tiempo acciones y específicas dentro de un PLC. El valor de este retardo se obtiene por combinación del valor de preselección o preset y la base. El temporizador posee dos entradas, que son las de E y las de C, y dos salidas. La entrada E es activa o desactiva el temporizador. Cuando el mando está en el cero lógico, lo resetea. La entrada de C activa y desactiva el temporizador. Pero si el mando en cero únicamente detiene el tiempo, no lo modifica. Para que el temporizador esté funcionando, ambas entradas deben estar en uno lógico. La salida D se activa cuando finaliza el tiempo determinado. En la salida R se activa como el indicador de que el temporizador está activo, a modo de que la unidad básica se define como una selección un determinado tiempo para las secuencias de los pasos, que pueden ser los milisegundos, las centésimas de segundo, las décimas de segundo, el segundo o hasta un minuto. El temporizador está compuesto de unos elementos que pueden ser el valor nominal, el valor efectivo y el estado. El valor nominal
indica el tiempo que debería transcurrir en una función del programa y expresa mediante un número que indica la cantidad de cadencias que se haya seleccionado. En el valor efectivo indica el valor instantáneo del temporizador. Puede contar de manera hacia atrás o de manera hacia adelante. Y en el estado, el temporizador indica si ha transcurrido el tiempo que se haya preseleccionado o si está en transcurso todavía, manteniendo siempre la señal resolutiva de 0 o 1 segundo del tiempo de PLC. Estas funciones o algunas de ellas están disponibles como funciones de temporizadores del lenguaje autómata. Para su programación, los temporizadores necesitan definir 3 campos, que son el nombre de la función, el número de elemento y el parámetro de la selección. El nombre de la función define el tiempo que el temporizador va a utilizar. El número de elemento indica la dirección en que la variable irá, y el parámetro de selección, de preselección, concreta el valor total de la auto-temporización a partir de los valores que son el módulo de tiempo o número de unidades a contar, o la base de tiempo, frecuencia, que es el conteo de unidades, o si se cumple el tiempo total, que es el módulo por la base. El temporizador incorpora funciones como las de función impulso, que es la salida que mantiene activa esa salida se mantiene activa mientras se permanezca la señal de mando o control en marcha. También está la función de retardo de conexión, que es la salida cuando se retarda hasta que transcurra el tiempo de retardo. También tenemos el retardo o desconexión, que es la salida cuando se conecta simultáneamente con la entrada y se mantiene hasta un tiempo después de caer aquella. También podemos encontrar dentro de las funciones la función monoestable, que nos dice que es la salida cuando se mantiene activa, y una vez activada la señal de modo durante un tiempo constante independiente de esta señal. Continuamos con instrucciones de contador. Se utilizan para realizar conteos de eventos o procesos, existiendo 3 tipos: los que son de ascendentes, descendentes y ascendentes con descendentes. Cada uno de estos tipos de contadores se utiliza para diferentes propósitos en el control de procesos industriales. Empezando con contador ascendente, este tipo de contador incrementa su valor en 1 cada vez que recibe una señal de entrada, teniendo que generalmente representa por un flanco ascendente, que es un falso verdadero, y utilizada para contar eventos o ciclos que ocurren secuencialmente como el número de productos. En el otro tenemos contador descendente. Esto se refiere a que su valor recibe una señal de entrada y que se utiliza para procesos que requieren una cuenta regresiva, como el control de un número específico de ciclos o liberaciones de artículos. El contador ascendente y descendente, la combinación de los dos, esto es para incrementar como decrementar, y un valor dependiendo de las diferentes señales que ésta recibe. Es versátil para aplicaciones que pueden ocurrir durante un conteo o en ambas direcciones, como sistemas de añadir y de elementos que se pueden retirar. En su funcionamiento están que cada contador tiene un valor preestablecido, también que tienen valores actuales, señales de reinicio, y que en algunos casos hay señales de ajuste para permitir cargar un valor preestablecido del contador. Y por último, la salida del contador, que esto es para activar cuando un valor actual alcanza el valor preestablecido. Y en consideraciones para programar,
nos referimos a que es fundamental para las configuraciones de reinicios adecuado, recomendable para usar varias variables en lugares establecidos y que es importante considerar del reinicio que cada contador tiene que tener para cada proceso. Para finalizar, hablaremos sobre el tema 6.6 que lleva por nombre aplicaciones del PLC en los sistemas de control. Como hemos visto en subtemas anteriores, los PLC son dispositivos electrónicos que se utilizan para controlar y automatizar procesos industriales y máquinas. Debido a sus características de diseño, los PLC tienen un campo de aplicación muy amplio y versátil. Algunas de sus ventajas y características claves de los PLC son la flexibilidad. Los PLCs pueden ser programados y reconfigurados para adaptarse a diferentes procesos y aplicaciones. Otro punto sería la facilidad del montaje, ya que los PLC son fáciles de instalar y montar en diferentes entornos industriales. Otro punto también sería el almacenamiento de programas, ya que los PLCs pueden almacenar programas y configuraciones para su posterior utilización, lo que facilita la interacción y actualizaciones de los procesos. También sus reducidas dimensiones, ya que los PLCs, como hemos visto, también pueden ser demasiado compactos y utilizan poco espacio. Y como último punto también podría ser el proceso secuencial de los PLCs, ya que son ideales para controlar procesos secuenciales complejos. Los PLCs también se utilizan en diversas aplicaciones como maquinaria industrial, ya sea en la elaboración de muebles, en el trabajo con madera, plástico, etc. También en instalaciones eléctricas, en instalaciones ya sea como en aires acondicionados, en la seguridad, almacenamiento. También en la industria automotriz, como en cadenas de montajes, máquinas de herramientas, etc. También en plantas químicas y petroquímicas, ya que ahí tienen el rol del control de procesos, de dosificación, y también en la industria metalúrgica, ya sea en el control de hornos, laminado, fundición, soldadura, forja, en las grúas, etc. Y también en operaciones industriales riesgosas, el cual se necesita de que, por ejemplo, el personal no esté como que interviniendo en sí más en ese proceso, ya que es muy riesgoso y puede atentar sobre la vida del personal. Otras aplicaciones del PLC en los sistemas de control son en la industria alimenticia, en el envasado y en el empaquetado, en la señalización del estado de procesos. En otra aplicación se puede dar en las papeleras y madereras, como el control de procesos de cerradoras, en sistemas de transferencia de materiales. Otra aplicación puede ser en la producción de energía, como las centrales eléctricas, las turbinas, el transporte de combustible y la energía solar. Otra aplicación puede ser en el tráfico, en la regulación y control del tráfico y los ferrocarriles. Otra aplicación puede ser en la domótica, en la iluminación, la temperatura ambiente y los sistemas antirrobo. Otra aplicación puede ser en la fabricación de los neumáticos, como los controles de calderas, los sistemas de refrigeración y las presas de vulcanización de los neumáticos. En el control de las máquinas para el armado de las cubiertas, a las extrusoras de goma o el control de las máquinas para mezclar goma. Vamos a tomar en cuenta la importancia de las aplicaciones de los PLC, ya que radica en su papel clave dentro de la automatización industrial y de los procesos, ya que estos dispositivos permiten controlar, supervisar y optimizar máquinas, líneas de producción y sistemas de
Esperamos que haya sido de su agrado y haber podido aclarar todas sus dudas. Muchas gracias por su atención.